lo que es una resina virgen combinada con cobalto y monómero de estireno. Dependiendo las cantidades que le pongamos de cobalto y de monómero de estireno, va a tener ciertas propiedades, o la podemos hacer más elástica o más dura, más flexible o más rígida en ese sentido. Entonces, las proporciones uno puede jugar con esas resinas y hacerlas de acuerdo a las necesidades de uno. Sin embargo, bueno, pues les decía, es un curso ya más especializado, solamente se les da a la gente que ya tiene ciertos cursos ya con nosotros. Posteriormente ellos ya aprenden a hacer trabajos con su resina. La siguiente que vamos a apuntar se llama así, resina 70 por 60, tal cual. Resina 70 por 60, y bueno, ahí le podemos poner entre paréntesis que es la resina que se utiliza para trabajos con fibra de vidrio. Normalmente todos los fibreros que arreglan piezas de coche, defensas y demás, carros chocados, es la que utilizan para trabajar la fibra de vidrio. No es su único uso de esa resina, pero pues se conoce dentro de este mundo del poliéster como que es la que utilizan para la fibra de vidrio. Esta pieza, por ejemplo, está hecha de ese material, que viene siendo solamente que fue pigmentado, un poco con negro, un poco con rojo, y pues da una tonalidad un poco distinta. Ahorita vamos a hacer unos trabajos con eso mismo. ¿Vale? La siguiente que vamos a mencionar es la resina cristal. Así se llama, resina cristal. Todo el mundo la conoce, esa prácticamente alguna vez la ha visto, alguna vez ha estado en contacto con ella, porque es la que la utilizan para los llaveros. Todos los llaveros que hacen turísticos, en Acapulco, en Cihuatanejo, sí, que les encapsulan piedritas, conchitas y demás. Incluso alacranes, ¿no? Alacranes, sí, exactamente, animales, sí. O sea, prácticamente sirve para encapsular. Esa resina es para encapsulados, monedas y demás. Han visto que hay pirámides, ¿no? Por ejemplo, que traen alguna barnita abajo. Esa es la famosísima resina cristal, por eso les decía que previamente todos la hemos visto, esa resina, todos la conocemos, al menos de vista, ¿no? Resina cristal. Curiosamente a mí no me gusta mucho esa resina, sin embargo hay gente que la necesita para su trabajo. Tiene ciertas propiedades, ya las iremos viendo, pero no es de mi total agrado, ¿sale? Ya les contaré por qué. Después de esa, hay una resina que se llama LPA, así con las tres letras, LPA, que esa viene siendo una resina, de hecho la pueden ver, es la que está en la cubeta de 4 litros. Ajá. Normalmente se vende así, no se vende en bote como las otras de 1 kilo, todos los otros son de 1 kilo. Esa resina LPA, su característica principal es que era resina, por ejemplo, 70 por 60, o una mezcla de resina, por ejemplo, resina cristal y resina 70 por 60. Digamos que no es una resina virgen, fue combinación de resinas que ya estaban pasándose de alguna manera de su tiempo, porque también llevan un tiempo. De hecho, todo debe tener su fecha de elaboración, y a partir de ahí nosotros sabemos si ya las tenemos que ir usando o no, todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces ellos, cuando ya ven que hay ciertos productos que ya llevan 1 año a lo mejor ahí en la tienda y todo, la pasan a hacer resina LPA. Y todas las resinas que estamos mencionando prácticamente se pueden mezclar, se pueden combinar entre sí. La resina cristal que les mencionaba se puede combinar con la 70 por 60. En este caso lo que hacen con la LPA es que, aparte de combinar y de mezclar resinas que ya se estaban pasando o que ya tenían cierto tiempo, le ponen una carga. ¿Qué es una carga? Añadir, por ejemplo, se me ocurre algún polvo. Por ejemplo, en este caso utilizan uno que se llama calcita, que viene siendo parecido a la cal, que ustedes conocen, o al yeso, ¿no? Por ejemplo. Pero le pueden utilizar otro químico que se llama alumina hidratada. Dentro del mismo mundo del poliéster hay gente que hace, por ejemplo, piezas muy grandes, por ejemplo, santos, muchas estatuas, lo que sea.
Y para no utilizar tanto material, a veces trituran o pulverizan cantidades de poliéster que ya eran piezas que servían, o de yeso o demás, y la mezclan con la resina. Eso es agregarle una carga a la resina. Ajá. Por ejemplo, si ustedes al trabajar les salen residuos en el vaso, hay gente que, o sea, ustedes lo tirarían a la basura, por ejemplo, pero hay gente que no, dentro de una caja o de un costal lo va guardando. Entonces cuando necesitan hacer una pieza muy grande, sacan toda esa pedacería, la mezclan con una resina y se están ahorrando también bastante cantidad de material de resina al final. ¿Sale? Entonces la resina LPA, su propiedad es esa, que son mezclas de resinas, principalmente resina 70x60 y cristal, mezcladas con una carga. En este caso es calcita lo que se está utilizando. Ya la vamos a ver físicamente cómo se ve, pero su apariencia al final viene siendo como si fuera una pieza como tipo entre de yeso y entre de pasta más o menos, aunque en realidad sigue siendo resina, pero cargada, con una carga. ¿Vale? Después de eso vamos a ver que hay otras resinas. Esta viene siendo la misma, 70x60. A ver, esta es un gel coat, todavía no. Gel coat. Esta, por ejemplo, esta la traje, a mí me tenía mucho interés de que la conocieran aquí. La resina se llama MF300. Todas estas, como les decía desde el principio, fueron creadas a base de la resina virgen y combinadas con el monómero de estireno y el cobalto. Tienen ciertas propiedades. La MF300, su propiedad principal es que se le llama semielástica. Esa la pueden utilizar, por ejemplo, para hacer alguna pieza que sea doblable, que sea flexible, que tenga cierta movilidad, ¿no? Y que regrese a su propiedad también, de cierta forma. Y no se rompa tan fácilmente, ¿vale? Entonces es una resina que tiene su chiste utilizarla, pero espero que podamos hacer alguna técnica con esa, ¿vale? MF300. Después de esa, vamos a ver, a ver si le puedo escribir, se llama gel, así con la G, gel, y luego coat. Gel coat. En este caso traemos, se pronuncia en inglés gel coat. Tenemos dos, uno que es blanco, es este, y el otro se llama gel coat tooling, que es color naranja. Su presentación es en color naranja, y también se utiliza para los moldes de fibra de vidrio, totalmente. El gel coat creo que también todos lo hemos visto o nos hemos por lo menos percatado de su existencia. Si alguien se ha metido a una bañera de esas tinas de baño, tienen un recubrimiento como liso, que se siente muy lisito. Algunas, no todas son de azulejo, digamos, algunas tienen una textura muy bonita. La textura que le da a esa tina de baño esa es el gel coat justamente. Se puede pigmentar, se puede dar el color que uno quiera. Inclusive lo venden en tonalidad negra, blanca, como lo que tenemos ahorita, por ejemplo. Me parece que también hay un gris, aparte de esos dos, para darle ciertos acabados, o sea, como de resanado nada más, etc. Entonces, lo que son el gel coat tooling, que es el que traigo, y el blanco, son los principales que utilizamos para hacer moldes de fibra de vidrio y piezas de fibra de vidrio. ¿Sale? Son las principales que vamos a trabajar. Esta, por ejemplo, ya no es una resina, pero de una vez se las voy mencionando. Se llama espuma de poliuretano para vaciado. También hay que apuntarla, de favor. ¿Cómo? Espuma de poliuretano. Y en este caso esta es para vaciado. Hay unas espumas de poliuretano que son para aplicarse como aplican el silicón, que la aplican con una máquina que le va dando vuelta y va saliendo como si fuera una jeringa gigante, ¿no? Esta no, esta es para vaciarla. Nada más así a grandes rasgos, porque no sé si alcancemos a verla en estos 2 días, esa.
se los voy mencionando. Su propiedad es que justamente se vuelve una espuma. Si se dan cuenta, ahorita es un líquido. Se mezcla en cantidades idénticas, a proporciones iguales. Y por ejemplo, si nosotros, no sé, llenamos por ejemplo hasta aquí de esa mezcla, a lo mejor puede que suba hasta por acá haciéndose espuma, por ejemplo. Seca o endurece y queda una espuma. También todos la conocemos esa, su terminado. Es la que utilizan en los recuerdos de mesa, de las bodas, de los 15 años y todo eso. En la que encajan, por ejemplo, globos, ¿no? O encajan adornos, todo ese tipo de cosas. Esa es la espuma de poliuretano. Nada más que le dan ciertos colores también. Sí, todos la han visto, ¿no? Sí. Es esa, justamente. Su propiedad, bueno, esa cantidad de los dos líquidos mezclada, por lo menos puede expandirse hasta lo que es un bote de esos de 20 litros, una cubeta de 20 litros, o a lo mejor hasta, sabiéndolo trabajar, hasta una caja de cartón de esas de huevo, completamente se expande a esa propiedad. La podemos utilizar nosotros para relleno. Si por ejemplo tienen una pieza que hicieron de resina hueca, se puede hacer alguna perforación, se le vierte el vaciado y se expande y la rellena para que ya no esté hueca, sea un poquito más resistente. Entonces es de mucha utilidad, aunque no es una resina, es un material de mucha utilidad en los trabajos de resina poliéster también. Ese es poliuretano, no es poliéster. ¿Ya veo? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios de los materiales? Yo nada más tengo una duda. Entonces, ¿cree que sea algún material de esto? Lo que pasa es que cuando yo estudié el curso que le dije del diplomado, ¿no? Que estuve de dibujo y pintura, la maestra me dijo que hacía varias mezclas para lo que son las botellas, pero no me dijo qué mezclas. Okay. Pero sí, entonces sí cree que pueda utilizar algún material de estos, o cree que sí sean los, porque yo veo todas las artesanías que venden, ¿no? Los vasos, las jarras, las botellas, es como si fuera casi como un silicón lo que tiene. Ajá, ¿No es algún material de estos? hay muchas técnicas, es lo que le iba a decir justamente. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Del comienzo. O sea, una vez entendida la base, uno mismo empieza a hacer sus propias combinaciones. Ajá. Obviamente ya teniendo calculado uno lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces sí, si me dice que es como un tipo silicón, Sí, o tiene esa apariencia, por ejemplo, es posible que sí sea alguna mezcla de estos materiales, por ejemplo, y sí se podría. Nada más le hay que aprender justamente a trabajar, porque es parte de lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sale? Sí. Bueno, vamos a empezar. La técnica de encapsulado es la que, digamos que la más sencilla, pero a la vez la más trabajosa, porque, por ejemplo, hacer un encapsulado no es un trabajo de un solo procedimiento. Por ejemplo, este molde es para sacar una manzana. Entonces, por ejemplo, para hacer una manzana completa, tendría que hacer yo dos procesos. Uno para sacar la mitad y después para la otra mitad y juntarlas a la vez. Pero si yo quiero tener una manzana con algún objeto ahí encapsulado, entonces me va a llevar todavía más tiempo, porque normalmente lo que se hace es preparar la resina. Es vertir hasta cierta altura, esperar a que gele un poco y después colocar, por ejemplo, el objeto que se va a encapsular, rellenar y hasta que se cumpla la mitad, aunque quede el objeto salido, por ejemplo, y después otra vez hacer lo mismo, rellenar, digamos, se desmolda y se vuelve a sacar otra parte, se mete el objeto que ya estaba encapsulado y se termina de rellenar. Entonces es un proceso casi en 4 pasos, digamos, largos, porque lo que les decía de la resina cristal, de hecho hoy no la vamos a trabajar, no la quise traer, de hecho prefiero utilizar esta, que es la resina poliéster, que de hecho es igual de, digamos, de buena,
en el sentido de terminado, si uno la ve como un llavero, como un souvenir, algo por el estilo, no le pide nada realmente a la resina cristal, nada más que esta es menos, les decía, menos frágil para fracturarse, para romperse, quebrantarse, es mucho más resistente. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cómo se calculan los volúmenes, por ejemplo. Tenemos que existen diferentes medidas, diferentes tamaños, Sí. y todo va a fungir con base a las fórmulas. Por eso les decía que no tenían un marcadorcito, pero bueno, si no, lo vamos haciendo en el cuaderno y vamos aquí yo en el celular sacándolo. ¿Sale? Materiales necesarios para la primera práctica. En este caso, esta práctica se llama cálculo de volúmenes. ¿Sale? Materiales necesarios, una regla, y en este caso moldes de distintos tamaños. ¿Vale? Entonces la práctica es el cálculo de volúmenes para vaciado. Vamos a empezar con que es de los más fáciles de calcular. Ok, un tamaño aproximado de, digamos, del cuadro. Por ejemplo, si se dan cuenta, este es ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Un polígono. Viene siendo un polígono aquí en este caso de 2.7 por 2.7. Viene siendo un cuadrado. Entonces vamos a poner en el cuaderno que es 2.7 centímetros por 2.7 centímetros, y de altura tenemos que es aproximadamente 6.8 centímetros. La fórmula, digamos, para calcular cuánta resina necesitamos para llenar un vaso de estos, un envase de estos, es justamente multiplicar cada medida por la otra. En este caso multiplicaríamos 2.7 por 2.7 y el resultado lo multiplicamos por, ¿cuánto dijimos? 6.8. 6.8, exactamente. Y eso nos va a dar el resultado en mililitros de la cantidad que se va a utilizar para llenarlo completamente. ¿Vale? Entonces a ver si lo pueden hacer ahí en el celular o a mano, ustedes que ya lo tienen en el cuaderno también. 49.572, pues casi 50, ¿no? Casi 50 mililitros. Entonces, este molde fue diseñado para 50 mililitros de resina. ¿Vale? Kevin, ¿me regalas una hojita? ¿No puedo? Vale, entonces aquí le vamos poniendo, es bueno, miren, por ejemplo, aquí podemos irle poniendo la cantidad en la parte de abajo y ya sabemos cuál es el volumen y no tenemos que estarlo calculando posteriormente. Gracias. ¿Cuánto me dijeron? ¿6.6 o qué? 6.6. 6.6 para el del portarretratos. Por ejemplo, viene siendo un rectángulo, viene siendo para una fotografía más grande, ¿no? O para cualquier encapsulado que ustedes quieran poner. Tiene una altura aproximada de 1.3. Un poquito más alto que el anterior.
y las medidas para sacar la superficie es 3.2 por 4.9, casi 5. ¿Vale? Cuando tengan el volumen me lo dicen de favorcito. ¿Cuánto por cuánto? A ver, la superficie son 5, ponle 5 centímetros por 3.2 y de altura 1.2. ¿2 o 3? 1.3, ¿cierto? Dale. 19.2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A mí me salieron 20 porque el primero dijo 3.2 o lo cambió. 3.2. 3.2 por 4.9. 3.2, está bien. Por 4.9 o 5, casi redondeado, ¿verdad? No, de hecho sí es 4.9. Ajá, me salen 20.3. 20. Bueno, son aproximados, ¿verdad? Pero son 20 mililitros. Digamos los que tendríamos que preparar segurísimos para llenarlo. 20 mililitros. Sí va quedando claro, ¿verdad? Más o menos cómo se calculan los volúmenes. En este caso tenemos también figuras. Adelante. Bueno, tantito, a ver, dime. Ahora pues, llegarme a la casa. ¿Para qué quieres la hoja? Para hacer cálculos. Ya, gracias. Tenemos figuras que a lo mejor no va a ser tan fácil calcular su volumen, ¿sale? Porque tendríamos que utilizar fórmulas más complejas, matemáticamente hablando. En este caso la de la manzana. Y por acá tengo, una vez lo sacamos de esto, por ejemplo, moldes de polietileno también, que se utilizan para chocolate y otros grados. Nos sirven para lo mismo, no se pega la resina, se logra desmoldar fácilmente. Pero si se dan cuenta son redondeados, entonces cuesta un poco de trabajo calcular el volumen de manera matemática. O por ejemplo estos, el abecedario. Entonces cada letra tendría un volumen distinto, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces no es tan fácil, a lo mejor va a ser una tarea engorrosa, pero en este caso lo que yo recomiendo o lo que sugiero pues es el uso de una jeringa y agua, ¿vale? Podemos justamente llenar el molde de agua y calcularlo con la jeringa, absorbiendo toda su agua. ¿Quieres agua? ¿Vamos? ¿Vas a querer agua? ¿Me regalas? Esta vez la botellita o en un vaso. ¿Sale? Entonces, en este caso vamos a calcular la de la manzana. Ahorita que me dan un poquito de agua. ¿Vamos? Todo acostúmbrense, lo que sea silicón, resinas y demás, acostúmbrense a trabajarlo en mililitros. Hay gente que tiene la idea de calcularlo en gramos y se vale, pero a veces pueden ser muy engañosos. Gracias. Pueden ser engañosos. Por ejemplo, tenemos vasos de precipitados. Lo utilizamos para silicón. El día de ayer que hicimos estos moldes, los grises. Este es de 500 mililitros, pero tiene dos medidas. No la logran alcanzar a ver porque apenas yo la veo, pero aquí es la escala de mililitros, pero aquí tiene una escala en gramos. Y la escala en gramos curiosamente llega casi hasta el tope. Y la escala en mililitros termina hasta aquí aproximadamente. Todas estas mediciones que estamos haciendo son mililitros o centímetros cúbicos, se llaman también, ¿vale? Entonces hay que acostumbrarnos siempre a trabajar mililitros. Por ejemplo, van a ver la jeringa esta dice 20 mililitros, pero a veces va a haber jeringas que dicen 20 cc, centímetros cúbicos. Viene siendo lo mismo exactamente, ¿sabes? Centímetros cúbicos que mililitros. Entonces, vamos a hacer la prueba nada más con la manzana.
voy a llenar de agua. Ahí está. ¿Sí saben qué es cóncavo y qué es convexo? Cóncavo y convexo, más o menos. Bueno, esta manzana yo la pudiera llenar de forma cóncava o convexa. ¿Qué sería cóncava, Yeshua? ¿Quién le ayuda a Yeshua? ¿Qué sería cóncava? Llenar la manzana de forma cóncava, ¿qué sería? No soy matemática. ¿Qué sería? Llenarla de manera cóncava. Pues en ese aspecto como que no lo encuentro, o sea. Vale la pena que aclaremos este término porque también cuando trabajemos catalizadores ahorita vamos a ver que se utiliza, entonces más vale aclararlo de una vez. Yo cualquier contenedor lo puedo llenar o al ras o ligeramente abajo del ras o casi a punto de tirarse por la tensión superficial de los líquidos. Hay veces que ya está hasta arriba y todavía no se riega, sigue, es más, ya hasta se ve como curvo hacia arriba y no se tira. Eso se le llama tensión superficial. Cuando está ya hacia hasta casi a punto de regarse, vendría siendo convexo. Pero si yo la lleno y que le queda como un huequito hacia adentro, sería cóncavo, ¿vale? Si lo tengo al ras, ni convexo ni cóncavo, se le dice que está al ras totalmente, ¿vale? Entonces ahorita la manzana yo la llené lo más que pude, pero sin llegar a que sea convexa. Digamos que está ahorita al ras. Entonces, si gustan ahorita voy a medirla y les paso el dato, ¿sale? A ver. Hasta ahí van 20 mililitros ya. Ajá. Préstame otro vasito. Ah, no, aquí. Gracias. ¿Sale? 20 y todavía quedó un poco de contenido de agua. Ahí, tira un poquito. Ahí está. Tiramos una gotita muy pequeña, entonces no incide realmente. Ah, miren, de hecho si la ven ahorita la gota como está aquí adentro, estaba convexa, tenía una cierta curvatura, pero bueno. Hasta ahí son 7 mililitros. Entonces, 27 mililitros para ese molde, ¿sale? Me falta a mí... Listo. ¡La basura! ¡La basura! Creo que se empeñaron en echarnos todo el ruido. Aquí, pero... De hecho. De hecho. Ok. Bueno, entonces, y seguimos poniéndoles su capacidad para que en algún futuro lo podamos utilizar. ¿Estamos? Bueno. Avanzamos. Va a haber ocasiones en las que tengamos que mezclar ambas técnicas, en las que aparte de tomar las medidas con una regla, tengamos que medir volúmenes con las jeringas para tener una precisión un poco mejor, ¿vale? Va a haber objetos que a veces ni siquiera podamos medirlo a través de las jeringas, sino a través de jarras o decantaciones más grandes. Por ejemplo, me tocó ver una vez un molde que estaban haciendo enorme de una virgen, que iba a ser de hecho por vaciado, que esa es otra técnica que vamos a ver ahorita. Todo este tipo de resinas, incluyendo este tipo de encapsulados, todo lo demás, todo el trabajo que se va a hacer sobre ellos se le llama por vaciado. Se hace una preparación en un vaso de precipitado, se vacía, ustedes ya lo vieron, como lo hicimos más o menos, con las piezas que ya están, y se deja que catalicen. Esa técnica es por vaciado. Entonces, por ejemplo, vi uno de una virgen que era el molde enorme, entonces se llevaron muchos botes de silicón para hacerlo, muchos botes de resina para hacer la coraza de fibra de vidrio, y entonces era de que le dejaron una abertura, una tapa por decirlo así,
para echarle todo el contenido de la resina con la que se iba a hacer, y era empezarlo a dar vueltas. Entre varias personas estaban agarrándolo y le daban vueltas y lo tiraban, porque la pieza iba a ser hueca, no iba a ser completamente de ese material. Entonces imagínense hacer el cálculo, ya no nada más del volumen total de la Virgen, porque era fácil como de casi 3 metros de alto la Virgen, ¿no? Entonces entre varias personas estaban girando el molde y todo. Pero lo interesante es lo siguiente, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque digo, podemos tener un cálculo de cuánto volumen se va a llevar esa pieza tan enorme, llenándola y sacándole toda la resina, o llenándola de agua si quieren, o de cualquier líquido, ¿no? Pero lo interesante sería eso, la llenas, está bien cerrado el molde, a lo mejor con tornillos, lo que sea, y de todos modos se va a salir un poco de agua, ¿no? Lo que sea. Pero, ¿cómo haces para estar midiendo esos litros? Tendrías que hacerlo casi a través de cubetas, ¿no? De estarlo, llenarla, ándale, ¿no? Un tambo, algo por el estilo. Entonces, porque es una figura no regular, es una figura completamente irregular, o sea, ¿no? Es un cuerpo humano con lo que tenga de adorno y demás, ¿no? Entonces, solamente así, entonces por eso les decía que va a haber casos en los que ni siquiera con las técnicas de la jeringa, de vasos, se puedan conocer. Pero siempre hay que usar el ingenio. Para esto lo que más se utiliza es el ingenio prácticamente. ¿Estamos? Vamos a avanzar entonces. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Con la jeringa. Con la jeringa. ¿Y si no tienen la jeringa? Con la jeringa. La voy a comprar. Es lo que hablábamos, ¿no? El ingenio. Ajá. ¿Qué ingenio utilizarían para medir qué cantidad necesitan? Con una de esa electricidad. ¿Ok? Porque fíjense algo interesante. Supongamos que lo llenas de agua, lo echas en un vasito de plástico de estos desechables, y dices, bueno, ya con eso ya sé cuánto cantidad le va a entrar de resina o lo que sea. Pero, ¿cómo calculas el catalizador que le vas a agregar? Que ahorita vamos a ver eso, que son goteros. ¿Cómo calculas cuántas gotas le tienes que echar si no sabes cuántos mililitros son? Porque el catalizador se mide a través de la cantidad de mililitros. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Algo que sí les debo decir es que aquí vale la pena que sepan que esto muchas veces puede jugar al tanteo, o como le llaman, a hoja de buen cubero, ¿no? No son forzosamente tan precisas o tan exactas las cantidades. Ayer lo vieron ustedes cuando hicimos la prueba del molde, que les dije, échale 90, otros 90 y luego 60, por ejemplo, ¿no? Y en un ratito quedaron estos moldes terminados, ¿no? Si le hubiera echado menos cantidad, de todos modos vulcaniza el molde, seca, pero hubiera tardado más horas. Otra cosa en la que tenemos que tomar en consideración es la temperatura ambiente. El ambiente juega un papel importantísimo. Si estas técnicas que vamos a hacer ahorita las hacemos en un lugar muy frío, con una temporada muy fría, se van a tener que utilizar mayores cantidades de catalizador. Si lo hacemos en la costa, en Acapulco o en otros lados, con menor catalizador lo podemos hacer, y a lo mejor hasta todavía así nos anda ganando. Ayer se dieron cuenta, ¿no? Que le eché hicimos una preparación así, aquí está de hecho hasta marcada. Llenamos hasta aquí de caucho de silicón con diluyente. Mezclamos perfectamente, le puse la cantidad y después de 4 minutos más o menos de estarle mezclando, ya se veía como el silicón se empezaba a hacer chicloso. Primero estaba súper diluido, era un líquido prácticamente, y de repente se empezó a ver cómo se empezaba a hacer como más chicloso. Entonces ahí es cuestión de que ya me estaba ganando el tiempo para aplicarlo. Si me pasaba otro minuto más, a lo mejor ya no me iba a dar tiempo de aplicarlo. Entonces va a haber errores, va a haber veces que nos gane también el material trabajando. Por ejemplo, le comentaba a una persona que tengo un amigo que se dedicó mucho tiempo a hacer figuritas de las que pegan en los refris, frutitas y demás, ¿no? Pongamos que son estas las figuras. Entonces, tú preparas tu resina, la pigmentas, la trabajas, y a la par lo vas trabajando,
pero a veces las figuritas las quieres que queden lo mejor posible. Para no vaciar y dejar burbujas, vas despacito, terminas una, te llegues con otra, pero pues ¿cuántas son aquí? Entonces vamos, y ya tu resina ya está mezclada, ya tiene su catalizador. A lo mejor cuando vayas a la mitad, lo que tenías aquí ya te ganó. Y le pasó varias veces que a la hora de estarlo mezclando, se le quedaba a la mitad, digamos, la resina, con la forma del chorro, digamos, estaba escurriendo y chin, se quedaba quieto ya, sólido, digamos, el hilo de resina, ¿no? Entonces puede ocurrir eso, ¿no? Más como estamos trabajando cantidades y técnicas muy precisas que queremos que nos quede muy bonito, puede ser que nos gane el trabajo. Entonces hay que también considerarlo, tanto el silicón para hacer moldes como la resina para hacer piezas. Puede que por ciertos factores nos gane el trabajo y pues ni modo, se va a desperdiciar material, también eso hay que tenerlo en consideración. ¿Sale? Bueno, entonces ¿cómo sabríamos si no tenemos una jeringa? Más o menos cuántos mililitros son. O ¿cómo se les ocurre? Sin jeringa. ¿Y sin el método matemático? Bueno, puedes utilizar el método matemático si lo sabes trabajar. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Y si no lo sabes utilizar el método, o si es uno más complejo todavía que Tanteo, pues. Les decía, podemos jugar al tanteo. O sea, por ejemplo, no tengo jeringas, no tengo el método matemático, pero a lo mejor sí tengo mis vasos de precipitado, ¿no? Entonces, a lo mejor me llega hasta cierto nivel, más o menos como dicen, a ojo de buen cubero, calculo cuántos mililitros son y voy a saber cuántas gotas de catalizador voy a utilizar. ¿Estamos? Bueno, avanzamos para ir haciendo ya algunas pruebas. Todas las resinas que les mencioné, ¿me pueden repetir cuáles fueron? Nada más para ver si sí lo que voy a decir ahorita. A ver si te acuerdas. No, más que nada para ver lo que les voy a decir influye si sí les dije. La resina poliéster virgen, Ajá. resina 70x60, Sí. resina de cristal, resina NPA, resina MF300 y lo que es el gel, bueno, El eso gel ya coil. fue, Ajá. eso, y la espuma. Ok. Bien. Con excepción de la espuma y de la resina virgen, ajá, con excepción de esas dos, todas las otras que mencioné, para catalizarlas y catalizar es que se endurezcan prácticamente, ¿vale? Para catalizar todas menos la espuma de poliuretano y la resina virgen, vamos a utilizar un catalizador que su nombre comercial es K2000, ¿vale? Entonces vamos a apuntarle ahí. El catalizador para todas estas resinas es el K2000, ¿vale? Ese es el catalizador por default para todas ellas y más, hay muchas otras. ¿Para cuál le habías dicho? Para lo que es resina 70x60, resina cristal, la LPA, La poliéster. la poliéster, pero es la MF300, el gel coat, cualquier tipo de gel coat, blanco, tooling, negro, lo que sea. Y me falta una, ya, creo que son todas, ¿verdad? La resina poliéster también, ¿verdad? Todas esas son resinas poliéster. Virgen. No son vírgenes, ya son trabajadas. Todas estas que te dije ahorita. La virgen, haz de cuenta que es esto, pero sin haberle agregado lo que les dije, el monómero de estireno. Digo, pero el también con cobalto. esa se trabaja la K2000. Con la virgen, eso es a donde iba, qué bueno que lo preguntaste. La virgen, si no se le ha agregado ninguno de esos dos componentes, prácticamente nunca va a endurecer. La pueden dejar en una cubeta, por ejemplo, ahí llena, por semanas, meses, inclusive agregarle el K2000, dejarla al sol y todo, y sigue siendo viscosa, digamos, sigue líquida, por decirlo así. Nunca catalizaría. Lo que necesita precisamente esa resina virgen es agregarle esos dos componentes que les
dije, cobalto y monómero de estireno. Eso se vería en un curso futuro, ¿vale? Esa es la única, la resina virgen. Les decía, prácticamente no nos sirve para nada la resina virgen si no la hemos preparado con sus dos componentes. Vale, entonces K2000 es el catalizador por default para todas las resinas poliéster que les mencioné. ¿Por qué empecé hablándoles de esta? Abusados, ¿eh? ¿Por qué empecé hablando de esta al inicio del curso? Esta, para empezar, es de otro proveedor. Hace rato recordarán que les dije que esta en realidad viene siendo un barniz en dos componentes. Este es el catalizador y este viene siendo la resina. Curiosamente se aplican en cantidades iguales, exactas, simétricas, exactamente. Esta es la única, y también, digamos, la empresa se llama Poliformas Plásticas, la que nos vende todo esto. Este es de otro proveedor, este es diferente, pero Poliformas también tiene su equivalente, y de hecho se llama, apúntenlo si quieren, dentro de las resinas, se llama barniz policromo. Policromo, así es. Y es, póngale ahí entre paréntesis o adelante, es la que se utiliza para los cuadros de fotografías y todo eso. Que Yeshua creo que va a hacer algo de eso, ¿no? Creo que le quiere poner a sus frases célebres o algo así, ¿no? Algo así me dijo su papá. Vale. Ah, pues esos trabajos, los que les pusimos ahí en la mesa, ese es barniz policromo. Todo eso es barniz policromo. ¿Sale? Entonces, también es una resina poliéster, así lo dice su nombre, el proveedor de esta así nada más la llama, pero, digo, se los aclaro, es una resina sí, pero viene siendo en sí un barniz, ¿sale? Pero a mi gusto este es de las mejorcitas, es de mis favoritas, de hecho, ya hoy en día para realizar muchísimas piezas y trabajos en poliéster. No descarto, el problema es que sí es más costosa. Vámonos a costos rápidamente y ya empezamos ya con algunas prácticas. La resina más barata, digamos, para que ustedes empiecen a hacer trabajos y pruebas, es la primera que les mencioné, la del 70x60, después de la resina virgen, ¿no? Cuando uno quiere empezar en este mundo del poliéster, pues va a tener que ver. Entonces la que yo más recomiendo para empezar, por su resistencia, por su economía y demás, es la del 70x60, que viene siendo esta, que le pusimos 70x60, ¿sale? Esa es la que más recomiendo. Esta sí viene siendo un poquito más caro. Por ejemplo, esta, su costo viene ahorita siendo como 120 pesos un kilo. Esta, más o menos son 200 pesos, arriba de 200 pesos. Entonces, ya dan acabados diferentes. Me gusta más esta, pero si van a empezar con algo más económico, se los recomiendo mucho esta. Y para la fibra de vidrio, nada más esta. Esta no se puede utilizar, o sea, sí se podría, pero es súper difícil trabajarla con fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque esta yo la puedo hacer que catalice si quiero, en 5 o 10 minutos. Esta tiene un tiempo de catalización de hasta 12 horas, algunas son de 24 horas. Esta, de hecho, creo que es de 24. Hay de 12, de 6 horas de tiempo. Entonces esta, dependiendo de la cantidad de catalizador que le agregue, la temperatura, como les decía, puedo hacer que en 5 minutos mi pieza ya esté lista para desmoldarla. Esa es la primera prueba que vamos a hacer ahorita. ¿Sale? Bueno, ¿quién quiere pasar para trabajarla? Hacer la primera prueba. Adelante, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ok, adelante. Vamos a ver. ¿Esto? Adelante, ¿eh? Adelante. Para que los vayan conociendo. ¿Sí gusta? Ahí pueden tomar así. Aquí están los vasos de precipitados. ¿Qué figura pudiéramos hacer la manzanita? Sí.
¿Sí? ¿Cuál le gustaría? Esta, por ejemplo. Esta. El chiste nada más ahorita es hacer una prueba y conocer un poquito el proceso. O ese cuadradito. Ese cuadradito, ok, perfecto. ¿Algún color? Tenemos pigmentos. Tenemos pigmentos líquidos, ajá, con los que darles el color, son mucho más fáciles. O pigmentos en pasta también. Ajá. Eso va a depender. Tenemos, por ejemplo, colores más sólidos, que digamos que el color quedaría sólido, no queda transparente. Y con esto sí quedan transparentes.